El arte moderno y el arte contemporáneo, presentado por quien les habla, Damna Carolina Torres Castillo. Tema número 4. Una de las tareas más relevantes de la estética de nuestra época ha sido proponer algunas consideraciones sobre el arte del siglo XX. En la actualidad, los teóricos del arte sitúan sus reflexiones en el marco del problema modernidad versus posmodernidad. Para empezar, veamos de qué manera se han interpretado estos términos. Moderno. En las clases de historia hemos aprendido que existe un periodo denominado Edad Moderna que inicia con el Renacimiento, siglo XVI, y termina con la Revolución Francesa, 1789. En consecuencia, podríamos llegar a concluir que el arte moderno es aquel que se produce durante el tiempo comprendido entre estos dos momentos. Sin embargo, en filosofía, cuando se habla de modernidad, se hace referencia al periodo que empieza con el siglo de las luces, es decir, el siglo XVIII y que se extiende hasta nuestros días. Para Kant, es la época de la mayoría de edad de la humanidad, en la medida en que la razón denomina la actividad cultural, científica, social y política del ser humano. También es la época en la cual se origina el proyecto moderno de la cultura occidental, con el que busca conquistar conocimiento por medio de la razón instrumental en los tres ámbitos del saber: ciencia, arte y moral. El proyecto de modernidad formulado en el siglo XVIII por filósofos de la Ilustración consistía en sus esfuerzos por desarrollar la ciencia objetiva, la moralidad y la ley universales y el arte autónomo de acuerdo con su lógica interna. Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los potenciales cognitivos de cada uno de estos dominios para emanciparlos de sus formas esotéricas. Los filósofos de la Ilustración quisieron utilizar esta acumulación de cultura especializada para el enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la organización racional de la vida social de cada día. Podemos destacar los siguientes principios del proyecto moderno. Ciencia. Confianza en el conocimiento de la naturaleza para el bienestar y la felicidad del ser humano. Arte. Independencia de la reflexión estética respecto de la religión y el juicio de gusto de la corte y la nobleza. Moral. Concepción de la ética y el derecho bajo los principios universales. En el marco del proyecto moderno, el arte tiene funciones como manifestar todo aquello que queda fuera de lo expresado por el lenguaje racional, específicamente lo dicho por la ciencia. Hacer uso de su poder crítico para inspirarnos a proponer nuevos modos de vida. Revelar diferentes perspectivas sobre lo que es la existencia. Finalmente, en la historia del arte, el término moderno aparece para designar un conjunto de prácticas, especialmente pictóricas y escultóricas de vanguardia, producidas durante la primera mitad del siglo XX. Artistas y teóricos le confieren a esas prácticas la tarea fundamental de establecer una conexión entre el arte y la vida. El arte debería ocupar un lugar significativo en la cotidianidad y promover una visión artística de la existencia, lo cual comprende la tesis de que todos los hombres pueden ser artistas. En este orden de ideas, se propone desligar el arte de su carácter academicista y destacar en él su multiplicidad para percibir y configurar la realidad. También, el arte de vanguardia promueve como uno de sus principios fundamentales el abandono de la tradición para dar paso a la contemplación de lo nuevo, es decir, lo reciente o lo moderno. Antes del desarrollo de las vanguardias, el espíritu moderno, tanto en el arte como en la vida cotidiana, fue tema de interés de Charles-Pierre Baudelaire, 1821-1867. Poeta y crítico francés. Como ya lo hemos mencionado, la modernidad se revela en contra de la tradición y de todo aquello que es normativo, y en su lugar admira lo actual, lo nuevo. Baudelaire descubrió que este apego a la novedad genera un dilema para el artista moderno. El artista tiene la tarea de captar el rasgo fundamental de la modernidad, es decir,
el carácter actual y transitorio. Lo nuevo se transforma, no es inmóvil. Por lo tanto, el artista se somete a esa fugacidad de lo moderno, pues para él no hay nada que permanezca inactivo, tampoco cuenta con un terreno firme sobre el cual apoyarse, es decir, una imagen única de la realidad, un solo lenguaje para expresar lo cambiante, un único pensamiento sobre el ser. Posmoderno. En cuanto al término posmoderno, se ha empleado para designar una serie de movimientos artísticos, culturales y filosóficos del siglo XX. En este orden de ideas, se identifican esos movimientos características que los diferencian de las tendencias culturales de la modernidad. Si bien los movimientos culturales enmarcados dentro de la posmodernidad son múltiples, comparten un mismo principio: la idea de que el proyecto moderno fracasó. Diferentes acontecimientos históricos del siglo XX han llevado a cuestionar el optimismo promovido por el proyecto moderno, lo cual han hecho surgir vertientes de pensamiento que buscan llamar la atención acerca de un cambio de conciencia y, por lo tanto, una nueva época en la historia de la humanidad. Para muchos pensadores, todavía es prematuro concluir que, en efecto, se ha dado paso a una nueva época histórica. Sin embargo, no niegan que en la actualidad es posible desarrollar un energético cuestionamiento a la manera como se ha puesto en marcha el proyecto moderno. En definitiva, la experiencia central de la posmodernidad en las disciplinas histórica, filosófica y artística es la del ocaso a la razón. El ocaso o la muerte de la razón. Es una tesis a la cual se ha llegado luego de analizar que la razón instrumental no ha dado solución a diferentes problemas que agobian a la humanidad. Uno de los pensadores que inició la crítica filosófica a la cultura occidental fue Nietzsche, razón por la cual se le considera el primer filósofo de la posmodernidad. Desde la óptica artística, Nietzsche plantea que el arte tiene la capacidad de transformar a sus espectadores, cuestionando su mundo habitual, institucionalizado y repetitivo. El arte interrumpe para que el ser humano pueda reflexionar acerca de sus condiciones y posibilidades de existencia más allá de lo cotidiano, es decir, lo establecido desde el orden unilateral de la racionalidad. Nietzsche también critica la concepción de la obra de arte como objeto que tiene como destino el entretenimiento, la distracción y la ornamentación, donde la experiencia estética no contribuye a la desmitificación de los modos de vida trazados por la cultura occidental. Algunos principios del pensamiento posmoderno son: negación de la idea de progreso, estetización de la vida cotidiana, eliminación de las fronteras entre el arte y la vida, agotamiento de las ideologías y de los grandes relatos. El arte, que nace a partir de las consideraciones posmodernas, ha sido denominado en un primer momento arte contemporáneo. Posteriormente, algunos teóricos han propuesto denominarlo el arte posmoderno.